más. Cuarto día, diálogo en Proista. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Día, Diálogo en Proista, un programa en el que estamos intentando desglosar a lo largo de estos programas lo que es el Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, diseñado, ideado y desarrollado por el presbítero José María Pujadas Ferrer. Mi nombre es Antonio Solache, mis redes sociales son Twitter, @AntonioSolac, con K al final, e Instagram, @Antonio_Solac. También tenemos redes sociales de este podcast en Proista Radio. Nos puede encontrar en Twitter e Instagram como @enproista radio y en Facebook en Proista Radio. Y también nos puede encontrar en las distintas plataformas como son Spotify, iTunes, Evox, me parece en Himalaya, en Google, en otras plataformas también de podcast alternativas y por supuesto en YouTube. Qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de su programa Cuarto Día Diálogo en Proista. Primero que nada, muchos saludos a todas las sedes que nos escuchan de diferentes partes del planeta, de diferentes partes del mundo. Fíjate, estaba viendo, Antonio y Israel, me eché un clavado hoy a la plataforma de Instagram. Me estoy dando cuenta que muchas sedes de aquí de Latinoamérica nos están siguiendo a través de Instagram. Entonces les agradecemos mucho a ellos y obviamente a toda la gente que nos escucha a través de YouTube. Yo soy Delfino Cisneros, yo soy del Encuentro 47, hecho en la diócesis de Mexicali en febrero del 97, y mis redes sociales me encuentro en Twitter como Delfino Cisneros, y en Facebook me pueden encontrar como Delfino Cisneros González. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia en Proista. Un gusto de nuevo aquí compartir la mesa con mis hermanos en Cristo, Delfino y Antonio. Soy Israel Arellano Castillo del Encuentro número 80, los días 21, 22 y 23 de enero del 2005. También aquí en la diócesis de Mexicali. Es un gusto estar aquí y compartir y pues a darle. Bueno, pues muchas gracias por unirse cada vez más a esta gran familia de radio escuchas, ¿no? Y que comparten con nosotros pues el mismo ideal, ¿no? Que es Cristo, a través de la Iglesia Católica por medio de este movimiento de encuentros de promoción juvenil. Nos quedamos la última vez, íbamos terminando lo que era el punto número 9 e dábamos apertura al punto número 10 de la parte introductoria. Estamos ya a un par de programas, quizás contando este y otro más por ahí, a punto ya de culminar lo que es la parte introductoria de este manual, que como hemos visto, como hemos desarrollado, como nos hemos dado cuenta, tiene una enorme profundidad y muchísima enseñanza. Mucho de ello son cuestiones que a lo mejor no hemos sabido reconocer y por lo tanto no se ha sabido aplicar, y no nada más en algo como encuentros de promoción juvenil, sino que las mismas enseñanzas, el mismo escrito que vemos en la introducción de este manual da para ser aplicado en muchos otros movimientos, simplemente en retiros parroquiales. ¿Por qué? Por el objetivo que persigue el padre Pujadas, que es encaminar al joven a la verdad del Evangelio. El punto número 10 se titula El post-encuentro e inicia el padre Pujadas diciendo: desde que a alguien se le habla del encuentro de promoción juvenil como de una obra de pastoral de juventud, lo primero que lógicamente pregunta es: ¿cómo se tiene previsto el posencuentro? ¿Qué método ofrece para perseverancia? ¿Le sigue a la obra alguna organización posterior? Desde luego, un encuentro sin posencuentro no tendría sentido. Según la filosofía, lo primero en el orden de la intención debe ser lo último en el orden de la ejecución. Y así fue para nosotros. El encuentro no puede ser para solo 3 días. Siempre lo más importante es el cuarto día. Su ámbito es toda la juventud y aún toda la vida. No se puede renunciar al gozo de una gracia experimentada, diremos parodiando a Freud.
Es muy interesante lo que nos está diciendo aquí el padre Pujadas, porque se trata de invitar al muchacho, o aquí está haciendo una invitación, una extensión el padre Pujadas, a que los jóvenes, tanto que viven el encuentro como aquellos que lo organizan, no se queden nada más en el trabajo de 3 días para los organizadores, pero tampoco se quede nada más en la experiencia bonita y sensorial de 3 días para los candidatos. Es una manera de decirle a todos aquellos involucrados en este movimiento, lo importante no fueron esos 3 días de encuentro, esos 3 días simplemente fue la mechita, lo importante es la pólvora, es lo que va al final de la mecha, es realmente qué te encendió esos 3 días, porque lo importante va a estar allá afuera. Y aquí lo dice el padre Pujadas, lo dicen estas 3 preguntas que quiero repetir en el primer párrafo. ¿Cómo se tiene previsto el posencuentro? ¿Qué método ofrece para la perseverancia? Y le sigue a la obra alguna organización posterior. Es decir, ¿vas a dejar solo al joven saliendo de los 3 días? ¿Lo vas a dejar a la deriva? ¿Lo vas a dejar en este océano que es la vida, con tormentas, con a veces calma, pero que a lo mejor no ha sabido todavía, quizás aunque haya vivido en plenitud esos 3 días, seguramente estando afuera, una vez terminando, necesita todavía una guía, necesita que alguien le ayude en el camino de su perseverancia? Y es la última pregunta. ¿Le sigue a la obra alguna organización posterior? ¿Hay algo más después de encuentros de promoción juvenil? ¿Qué le estás ofreciendo al joven, aparte de tu sudor de meses antes de llegar a los 3 días y aparte de finiquitado, de finalizado esos 3 días de encuentro? ¿Qué más sigue? Ahí te vas a quedar tú como evangelizador y ahí te vas a quedar tú joven como candidato vivencial de esta experiencia. Son buenas preguntas que yo creo que muy pocas veces nos hacemos. Es algo que yo siempre hemos platicado y que al menos es uno de los puntos que yo siempre considero flacos dentro de la obra de encuentros de promoción juvenil. Porque yo siento, yo desde mi perspectiva, desde mi persona, que de repente el qué le vas a ofrecer al joven una vez que salga es una parte súper importante. Y yo siento que todavía tiene que tener el mismo grado de importancia que cuando haces encuentros de promoción juvenil durante esos 3 días o 3 días y fracción, debe de ser la misma importancia que cuando egresa del lugar de retiro. ¿Con cuántos jóvenes ustedes vivieron sus encuentros? Mi encuentro, que fue el número 62, que por cierto nunca lo digo al principio, ustedes dos siempre andan comentando lo de esos encuentros, yo siempre lo guardo, ¿no? Pero el mío fue el número 62 del año 2001, fuimos alrededor de 60 candidatos. Israel, ¿cuántos fueron en tu encuentro? Entre 60 y 70 aproximadamente. Un muy buen número. Yo en mi encuentro éramos más o menos también entre 50 y 60 jóvenes. Pero mi pregunta es, como dice en la Sagrada Escritura, ¿y dónde está tu hermano? Y es ahí donde yo me hago siempre esa pregunta. Estamos hablando, Antonio, que 60, estamos hablando de otros 60, de Israel, y de mi encuentro, otros 60, estamos hablando aquí ahorita entre nosotros, que vivimos esa experiencia, 180 jóvenes, en su momento, obviamente, ¿no? Ahora, si les empezamos a preguntar a más hermanos de nosotros, ¿cuánta gente ha vivido el encuentro? Y es donde necesitamos hacernos esa pregunta, ¿dónde está nuestro hermano? ¿Qué hicimos? Yo sé, y depende de cada uno de nosotros, el seguimiento que le demos a nuestro cuarto día. Eso yo lo puedo entender. A mí la tarea que me impusieron, yo recuerdo el domingo, el día clave para sembrar eso, yo me acuerdo que a mí me dijeron, tú preséntate mañana de la parroquia donde te mandaron a hacer tu encuentro. Y preséntate, dile, soy fulano de tal, acabo de salir de mi encuentro y vengo a ponerme a sus órdenes, padre. O sacerdote o cura, como le digan. Y eso fue lo que yo hice. Y mi pregunta a mí ahorita sería, ¿cuántos de mis hermanos del encuentro 47 lo hicieron? ¿Cuántos de ellos siguen todavía en ese proceso, en ese caminar del cuarto día? Puede ser que Dios quiera que sigan con sus familias bien, Dios quiera que sigan yendo a misa, Dios quiera que tengan familias con los sacramentos de iniciación, que sean familias casadas por la iglesia. O sea, todo ese proceso que se supone que es algo normal, si lo queremos ver entrecomillado dentro de la iglesia católica. Pero yo siempre me pregunto, tú como movimiento, ¿qué ofreces? ¿Qué ofreces? Yo sé que hay sedes que hacen posencuentros, que hacen una serie de actividades de un día, de varios días, para darles un seguimiento y después los conectan con las siguientes juntas de preparación de los siguientes encuentros. Pero
¿Qué más aparte de eso? ¿Qué más les puedes ofrecer? Para mí es el talón de Aquiles. Siempre debe estar de igual de importante, porque recordar que nosotros somos los que nutrimos, somos un movimiento que nutrimos a la Iglesia Católica de jóvenes para la Iglesia, para la construcción de la civilización, para la civilización del amor. Entonces, si vamos a construir, si vamos a insertar jóvenes a la Iglesia Católica, tenemos que darles algo para que esos jóvenes se queden. Creo que todo esto va desde la planeación del ciclo de encuentro, que normalmente asignas las responsabilidades de una coordinación y luego asignas el equipo promotor, ¿no?, para los encuentros. Y toda la emoción es por el tema de hacer encuentros, el asunto de preparación, invitamos a candidatos, pero ¿por qué me refiero a la planeación? Porque el posencuentro, la verdad, seamos conscientes, nunca lo vemos como algo tan importante, lo vemos como el final de un proceso que es el encuentro, cuando la verdad es realmente la llave para la apertura de lo que vamos a hacer, lo que va a ser el candidato y lo que debe ser el servidor. Y pareciera que caemos, se cumple el ciclo de encuentros, bien cansados, bien felices, conocimos nuevos hermanos en Cristo y todo lo que ya sabemos. Y sin embargo, viene esa parte del seguimiento, porque pues se nos olvida que mientras nosotros como servidores regresamos a casa con esa familia que ya sabemos que pues estuvimos ausentes, pero que nos reciben con los brazos abiertos, el candidato pues regresa a su casa donde venía conflictuado, al ambiente laboral, al ambiente estudiantil, al ambiente de amistad, entre comillas, va a tratar de defender su causa de lo que convirtió y pues ya sabemos, pues es fácil darle para abajo, ¿no? En su nueva efervescencia, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la planeación, cuando haga un plan realmente del ciclo, es tomar en cuenta el post-encuentro y también el apostolado, ¿no?, la continuación del joven. Lo estamos organizando actualmente para hacer los puros encuentros, como si luego viniera un equipo después de nosotros y ellos se van a encargar del seguimiento. Exacto. Cuando no, es nuestra propia responsabilidad de ello, ¿no? Y la importancia que le da el padre Pujadas, ¿no? Por como dice en el segundo párrafo que ya hemos leído, dice, un encuentro sin posencuentro no tendría sentido. Y después la frase filosófica que a mí me parece impresionante. Según la filosofía, lo primero en el orden de la intención debe ser lo último en el orden de la ejecución. Es decir, lo más importante, dice el padre Pujadas, insiste, ¿no? Primero con un enunciado. El encuentro sin posencuentro no tendría sentido, dándole más importancia al posencuentro. Y después con una frase filosófica. Lo primero en el orden de la intención debe ser lo último en el orden de la ejecución. Es decir, vuelve otra vez. Lo más importante es el posencuentro. Y así para nosotros, y termina diciendo el padre Pujadas, el encuentro no puede ser para solo 3 días. Siempre lo más importante, 3 veces en un solo párrafo. 3 veces subraya la importancia. Y aquí otra vez de manera directa. El encuentro no puede ser para solo 3 días. Siempre lo más importante es el 4.º día. Su ámbito es toda la juventud y aún toda la vida. Eso yo creo que es una frase que a nosotros 3 nos ha llevado hasta aquí, ¿no? A nuestra edad ya de adultos. Dice, su ámbito, es decir, el ámbito del 4.º día es toda la juventud y después termina diciendo, y aún toda la vida, que es lo que yo creo que nosotros pretendemos o buscamos constantemente en nuestras caídas cotidianas, levantarnos para seguir caminando en esto, ¿no? En el 4.º día, que es lo que hemos estado viviendo desde que terminamos el encuentro. Dice, no se puede renunciar al gozo de una gracia experimentada. Y continúa diciendo en el siguiente párrafo el padre Pujadas, la historia pesa sobre las obras. Este encuentro nació de la idea de organizar un tipo de ejercicios espirituales actualizados, con método de dinámica de grupo, para jóvenes, especialmente estudiantes. Al encuentro, pues, hay que exigirle todo lo que se puede exigir a unos ejercicios espirituales eficaces, que no es poco. Desde que queramos exigirle demasiado, limitamos por lo mismo su ámbito de posibilidades. Ya no puede servir indistintamente para todos los grupos. Todo lo que ganaría en intensidad lo perdería en extensión. Vuelvo a repetir estos últimos 2 párrafos. Desde que queremos exigirle demasiado, limitamos por lo mismo
su ámbito de posibilidades. Ya no puede servir indistintamente para todos los grupos. Todo lo que ganaría en intensidad lo perdería en extensión. El siguiente párrafo lo termina con una pregunta. Dice, esta es la intención que de manera inmediata persigue el encuentro. Ahora bien, preguntamos, ¿hemos pensado en todas las posibilidades que unos ejercicios espirituales, demos a estos el nombre que queramos, en sí compartan? Vuelvo a repetir, ¿hemos pensado en todas las posibilidades que unos ejercicios espirituales en sí mismo compartan? Dice el padre Pujadas, dentro de esta ubicación concreta que hemos colocado el encuentro de promoción juvenil, con unos métodos propios de realización y unos objetivos bien específicos, vamos a mostrar ahora todas las oportunidades que, de manera mediata, ofrece a la pastoral juvenil de conjunto. Lo que está diciendo el padre Pujadas en todo esto que acabo de leer es que lo que él pretende o su idea es que sea exclusivamente para jóvenes. ¿Por qué? Por el lenguaje que lleva, por todo lo que hemos visto en los últimos programas y a lo largo de esta introducción. Y por eso dice, no es para todos, o sea, es para jóvenes, pero conlleva una espiritualidad propia de cualquier otro movimiento o de cualquier otro ejercicio espiritual. Pero no es para todos, no está abierto, no está extensivo, es para jóvenes. Y exclusivamente me estoy centrando en los jóvenes. ¿Por qué? Porque en los jóvenes va dirigida este tipo de evangelización. Continúa el padre Pujadas diciendo, en otras palabras, vamos a abrir la perspectiva panorámica del posencuentro. El encuentro es una obra que está en línea de lo fundamentalmente juvenil cristiano. Y para un joven, ¿qué más fundamental que su opción vocacional? A partir de la vocación se encauzan en la vida todos los caminos. En cada tanda toca al equipo promotor ayudar al muchacho a descubrir, para realizarla en la vida, la llamada personal del Señor. Cuando el grupo de los muchachos tiene unas características de vocación comunes, entonces se tratará de estimularlo a seguir por su cauce. De lo que está hablando el padre Pujadas es tan importante, es un encuentro que a muchos muchachos les despierta o les hace encontrarse con lo que va a ser la vocación o el llamado para el resto de su vida. Tan importante es ese encuentro que la importancia del posencuentro es reafirmar esa vocación. Eso que le despertaste en los 3 días de encuentro se va a perder si no le das un seguimiento y si no le das una manera de aterrizarlo. Y la manera de aterrizarlo, dice el padre Pujadas, es el posencuentro. No lo puedes dejar a la deriva. Vuelvo a repetir ese último párrafo. El encuentro es una obra que está en línea de lo fundamentalmente juvenil cristiano. Y para un joven, ¿qué más fundamental que su opción vocacional? A partir de la vocación se encauzan en la vida todos los caminos. Recordar que encuentros de promoción juvenil lo que nos hace entender es que venimos a este mundo a servir, no a ser servidos. Vinimos a entregarnos en amor, con amor y por amor al prójimo, incluso poniendo nuestros intereses por debajo para tener los intereses de los demás por arriba de nosotros. Ese es el llamado que hace el Evangelio de Jesús, inmiscuirse en el servicio. Y que el padre Pujadas no lo dice tal cual, porque si lo dices de tal manera, obviamente, pues el joven se va a asustar, ¿no? El chiste es irle manejando que toda su vida es una vocación, su servicio por los demás, por el prójimo, y que tiene un punto muy, pero muy medular, muy importante durante el 4.º día. Porque durante los 3 días de encuentro sabemos perfectamente que es empezarlo a preparar para salir al exterior, para romper la burbuja y salir ahora sí al verdadero encuentro, sí con Dios, porque lo estás tomando por el lado del prójimo, ¿no? Aunque vaya con disposición o vaya con muchas dudas, el joven va con expectativa, porque ya observó cambios de gente previo que vivió este encuentro. El joven le llama la atención. ¿Qué será? O sea, es algo nuevo. Y qué padre, porque el joven cuando va a la expectativa también va en busca de tener respuestas a sus muchas dudas, una o muchas, y entre ellas pues puede estar la razón de mi existencia, ¿no? Aquí vengo a este mundo. Vienes a servir, pero está muy vago. La punta del iceberg de todo el cristianismo. En el encuentro es despejarle esa duda
para que el joven lo vea desde la parte del contexto bíblico, la parte espiritual, la parte que lo ve uno a uno cuando ve que un joven de su edad se está dando a él sin destinada a cambio, cuando alguien comparte una historia, una vivencia, una cicatriz, ese tipo de cosas lo va desmenuzando y va desnudando al joven la vista de manera que pueda tener esa llama de decir, ¿sabes qué? Aquí es viendo palpable mi vocación, ¿va? La meta de todas las vocaciones es la punta del árbol, servir, pero está vago, pues tienes que desarrollarlo más a detalle porque el joven se va a preguntar que sí quisiera servir, pero ¿por qué o para qué? Y es ahí en el encuentro y en la continuación del joven es cuando se tiene que dar esa respuesta. Definitivamente el tema de la vocación tiene que ser muy desmenuzado, por eso exige al servidor el tiempo, la calidad, el amor a Dios, porque se lo ofreces a Dios, no se lo ofreces al joven como servidor. Siguiendo comentando la parte de la vocación, continúa diciendo el padre Pujadas: todo joven tiene que realizar su vocación en unas comunidades naturales o grupos espontáneos de vida. Entre comillas esto el padre Pujadas. Dice, el encuentro, respondiendo a la voluntad de los obispos latinoamericanos, es una obra que favorece sus esfuerzos en vistas a la formación de líderes juveniles de la comunidad. ¿A qué se refiere con esta frase? Lo responde unos renglones anterior, cuando iba comenzando con este párrafo. Ahí responde a lo que se refiere, cuando dice, todo joven tiene que realizar su vocación en unas comunidades naturales o grupos espontáneos de vida. ¿Cuáles son esas comunidades naturales o cuáles son esos grupos espontáneos de vida donde el joven tiene que realizar primeramente su vocación? Su familia, en primer lugar, su grupo cercano de amigos, su grupo cercano de trabajo o de escuela. Esos son los grupos o comunidades naturales y esos son los grupos espontáneos de vida a donde el joven tiene que llevar también su vocación, tiene que llevar esa entrega por los demás. Continúa diciendo el padre Pujadas. Él prepara el encuentro, prepara a los muchachos en orden a que sean líderes en sus grupos primarios de convivencia y para que, a su vez, estos grupos vengan a constituirse en fermento evangélico juvenil de las comunidades de base. De acuerdo al documento episcopal de Medellín, el encuentro propicia la formación de grupos juveniles cristianos. La tendencia a reunirse grupos o comunidades juveniles se muestra cada vez más fuerte dentro de la dinámica de los movimientos juveniles. Dice que rechazan los jóvenes las organizaciones demasiado institucionalizadas y que se caracterizan en general por ser grupos naturales, a medida humana. ¿No son esas mismas las notas de la comunidad eclesial de base de que tanto habla el mismo documento? La vivencia de la comunión a que el cristiano ha sido llamado debe ser el encontrarla en su comunidad de base, es decir, una comunidad local o ambiental que corresponda a la realidad de un grupo homogéneo y que tenga una dimensión tal que permita el trato personal fraterno entre sus miembros. Lo que está diciendo el padre Pujadas es que incluso cualquier tipo de actividad que se haga después del encuentro, en el ámbito, en el contexto del posencuentro, en donde se le va a intentar al joven aterrizar aquello que se le despertó esos 3 días de encuentro, cualquier cosa que se haga para continuar ese acompañamiento para el joven no debe de ser nada rígido. O sea, el joven está buscando la libertad. Hay que crear para el joven un espacio libre, abierto, en donde tenga la posibilidad de alimentarse del Evangelio, pero al mismo tiempo de aprender sobre cómo desarrollar esa vocación que se le despertó en esos 3 días, pero sin perder esa flexibilidad, sin perder esa fraternidad. Esa es una de las partes más importantes que maneja el padre Pujadas, donde él subraya el término de la fraternidad. Yo creo que eso es algo, bueno, a mí en mi particular caso, fue lo que me llamó la atención a mí de encuentros de promoción juvenil una vez que yo salí de mi encuentro. Me sentía muy a gusto dentro de ese nuevo contexto, dentro de esa libertad, de esa flexibilidad, donde mi voz era escuchada, donde mis pensamientos los podía externar, donde yo podía ser yo con todos mis errores, pero también con todas mis virtudes.
y me aceptaban tal cual. Me sentía en familia, me sentía con la particular libertad de externar mis sentimientos y mis inquietudes. El éxito viene a consecuencia de la libertad, el amor, la flexibilidad de sentirte parte de un grupo donde te dejan expresarte, donde te dejan ser lo que tú eres, siempre y cuando en el marco del respeto. Pero hay una clave ahí, lo dijiste tú, Antonio, la fraternidad, un valor característico dentro de las órdenes religiosas, dominicos, franciscanos. Quita a un religioso de su comunidad, de su fraternidad, y ellos mismos te lo dicen. Estoy bien, estoy contento, estoy tranquilo, estoy en paz, pero me hace falta mi familia, me hace falta mis hermanos, me hace falta vivir en fraternidad. Y todo eso que comenté tiene mucho que ver con este valor tan grande que nos puede dar el vivir el cuarto día dentro de todas estas dimensiones que estamos platicando. El joven definitivamente sentirá esa pertenencia, porque como bien lo dicen, normalmente el joven en la edad que vive encuentro, pues o está en la escuela o está trabajando. Bueno, si está de nini, al final del día está bajo la autoridad de alguien. En la escuela bajo la autoridad de las reglas escolares, en el trabajo pues no se diga, bajo un patrón, y pues en la otra parte pues en la familia, ¿no? El papá, mamá o el tutor o el abuelo. Y el joven creo que se experimenta en EPJ, pues hay una autoridad, desde luego el sacerdote, pero hay una autoridad de un joven que es de tu edad, de jóvenes que son de la edad con la misma situación, cuestiones escolares, de trabajo, etc., situaciones económicas, y creo que esa parte el joven, pues yo creo que se siente más arropado, identificado, porque pues ya no está como que dice todo está escrito, va, con los demás lugares, las reglas. Aquí sí hay cosas a seguir, va, pero está esa parte de, mira, él es como yo, o sea, te identificas cuando llegas a ver a ese responsable de, por ejemplo, ya sea un coordinador o algo, y que flaquea, pues te das cuenta que es humano, ¿eh? y que es como tú. O sea, que no va a ser juzgado o evaluado, ¿no? Como repito, en la escuela o en el trabajo. Entonces, es por eso creo que el joven se identifica más con el propio joven, vale la redundancia. Es por eso que el joven se siente esa familia, esa hermandad que se abre, porque compartes lo mismo y el joven en cierta manera se identifica contigo, o sea, es empático. Aunque te lo llegue a decir un adulto, o te lo llegue a decir tu papá, tu mamá, te lo llegue a decir en el trabajo, yo cuando tuve tu edad, yo cuando estaba en tu situación, no es lo mismo. Porque por más empático que quiera ser una persona ya mayor con nosotros, no es lo mismo que sea un joven uno a uno. Yo siento que por eso ha generado, aparte pues el ambiente de amor, de servicio, de amistad, pues obviamente se hace algo muy padre. Algo que a mí me gustó mucho de PJ, yo no salí con la opción de un día regresar a dar lo que hicieron por mí, eso mucha gente lo dice. Yo no porque sea egoísta, simplemente que era nuevo relativamente en la iglesia católica, no tenía ni el año. Pero cuando veo la necesidad de un familiar, de vivir de una situación familiar muy, 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 muy mala, muy fea, empiezo a ver qué necesito para que esa persona, ese ser querido, viva lo que yo viví y quizás hacerle un cambio de vida, ¿va? Sembrarle algo. Pero cuando ya entro de lleno a la convivencia, al servicio, me encantó y me quedé porque vi una familia. Esa es la parte que me toca compartir, ¿va? Y pues nos quedamos mucho tiempo, ¿va? Y conocimos grandes amigos, como dice Delfino, no solamente gente exitosa, gente realmente que ves la fe y el amor a Dios en lo que aportan, en lo que hacen. Y eso pues no se va a quitar. Yo cuando me refiero a exitoso, yo englobo todo, o sea, yo englobo todo una situación. A eso yo me refiero a lo exitoso, a que somos parte de una familia con éxito basado en el amor de Dios, con éxito en el conocimiento de Él, con éxito en la paz con Él, porque estamos haciendo prácticamente pues la voluntad de Dios, tratando de ser la voluntad de Dios y tratando de ganarnos la santidad, que a fin de cuentas es lo que todos estamos persiguiendo, ¿no? Y eso es lo que hay que llevarle a los jóvenes, ¿no? Sobre todo en este ámbito del posencuentro. Continúa el padre Pujadas diciendo,
Todo el encuentro de promoción juvenil va orientado a que paulatinamente los muchachos vayan conociendo los valores y reconociendo los grupos locales o ambientales que tienen o podrían tener para que las vayan convirtiendo en verdaderas células iniciales de estructuración primaria, eclesial y en focos de evangelización. Sabemos que donde quiera, continúa el padre Pujadas diciendo, que empiece a iniciarse una comunicación directa juvenil, surgirá un interés común con la posibilidad de dar y recibir, amar y ser amado, conocer y ser conocido en la profundidad propia del ser. En un grupo homogéneo y en las profundas relaciones interpersonales es donde se ubica preferentemente la acción de los jóvenes en el posencuentro. Allí debe encontrarse la base del mensaje primario social, en su doble dimensión humana y cristiana, suscitando el acontecimiento que forma una iglesia comunidad juvenil. A partir de las situaciones ambientales, los grupos de evangelización pueden tomar las facetas más diversas, apostólicas, de acción social, de estudio o trabajo. Nosotros le daremos el nombre genérico de grupos juveniles cristianos. ¿Qué es lo que está diciendo el padre? Y esta parte me encanta porque no habíamos leído del padre este concepto y aún así nosotros lo hemos aplicado a lo largo de estos programas desde el primero hasta este programa constantemente cuando hablamos del Evangelio y cuando lo definimos. Y nosotros dijimos, el Evangelio no es un libro escrito, y lo hemos mencionado en varias ocasiones. El Evangelio es un acontecimiento, es el acontecimiento Jesús de Nazaret en mi vida, y es cómo yo voy a vivir y a hacer vivir ese acontecimiento Jesús de Nazaret en la vida de los demás. Y aquí el padre Pujadas trae ese concepto consigo, donde dice, allí está hablando del posencuentro, que allí en el posencuentro debe encontrarse la base del mensaje primario social en su doble dimensión humana y cristiana, suscitando el acontecimiento que forma una iglesia, comunidad juvenil. Es decir, que el posencuentro es el lugar del encuentro en donde el muchacho se va a dar cuenta de cuál es la cotidianidad de este evangelio de que me hablaron durante 3 días de encierro. Aquí afuera, que me digan ahora sí todo eso que me comentaron, que es precioso, cómo se vive acá afuera, cómo lo han vivido aquellos que organizaron mi encuentro. Aquí lo dice, allí ha de encontrarse la base del mensaje primario social en su doble dimensión, la humana y la cristiana. Y luego dice, a partir de las situaciones ambientales, los grupos de evangelización pueden tomar las facetas más diversas, apostólicas, de acción social, de estudio o de trabajo. Pero la importancia que le da el padre Pujadas sobre todo me llama la atención al posencuentro, en que para él el posencuentro de alguna manera es donde va a hacer explosión ese acontecimiento y en donde va a terminar de derramarse el Espíritu Santo y en donde el joven que vivió el encuentro se va a dar cuenta realmente si este es el camino de Cristo, que nosotros sabemos que sí, pero en el posencuentro el joven, o más bien quizás los organizadores se van a dar cuenta si supieron llevar el mensaje al joven, si supieron aterrizar ese acontecimiento Jesús en el corazón de los jóvenes. Lo vas a ver reflejado en ese posencuentro en donde, según el padre Pujadas, no termina el encuentro, sino que comienza el 4º día. Yo debo de alabar y debo de felicitar a Encuentros de Promoción para Adultos Jóvenes aquí en México, puesto que el hecho de hacer esas famosas células, ¿no? Así es como se les conoce, ¿no? Eso te fortalece porque a fin de cuentas llegas y ahí es donde experimentas el hecho de lo que tú comentabas. ¿Cómo es que todo lo que me dijeron allá adentro, en este encierro, cómo es que lo puedo poner en práctica y cómo me puedo levantar en caso de caerme? Y es donde tu hermano del mismo encuentro que vivió contigo y alguien que fue del equipo, te ayude a que tu 4º día sea lo más fructífero posible y que si te caes, pues obviamente te puedes levantar, va a ser un poquito más fácil, yo considero, ¿no?, que va a ser más fácil, a lo mejor puede ser más complicado,
pero que para eso está también tus hermanos de encuentro. Y esta fórmula de las células a mí se me hace muy, muy, muy gratificante y a la vez con demasiado fruto, porque es parte de esto, es parte del posencuentro. Es como decía hace rato Israel, la llave para que el cuarto día sea lo más plenamente posible. Continúa diciendo el padre Pujadas. El encuentro no intenta directamente constituirse después en una organización o movimiento en el posencuentro, sino poder servirlos todos en la pastoral de juventud. Es informe como el agua. Partiendo de las relaciones primarias como fundamentales, se adaptará fácilmente a la forma de recipiente que lo reciba en el posencuentro. Solo allí podrá prestar un servicio grupal más amplio, ayudará a coordinar mejor los grupos cuando convenga. Y eso es lo principal, prepararlos a llegar a la meta ideal, la comunidad eclesial de base. Lo que está haciendo aquí el padre Pujadas es definir lo que tú, Delfino, conceptualizaste como fuerzas básicas de la iglesia. El padre Pujadas simplemente dice, el encuentro no se debe de convertir en un grupo, sino que se debe de convertir en muchos grupos en donde todos van a servir a la pastoral de la diócesis en donde se ubica el movimiento. Es decir, el movimiento no es para quedarse consigo mismo, es para abrirse a los demás, es para abrirse a la iglesia, es para entregarse a sus comunidades, a sus parroquias, no para quedarse con uno mismo. El encuentro, dice el padre Pujadas, despierta en los jóvenes y en los grupos hambre y sed de apostolado, buscar planes y organizaciones donde integrarse a la salida. Siendo así que muchos no conocen o no tienen ninguna organización o movimiento juvenil apostólico, es muy natural que ellos pidan que el mismo encuentro prosiga la obra constituyéndose como tal. Es la reacción lógica y prevista. En tales casos, que son frecuentes, la obra de los encuentros les servirá de puente, abrirá el camino y facilitará los contactos hacia las organizaciones y movimientos juveniles existentes, especialmente a las parroquias. ¿Qué está diciendo el padre? Si el joven que sale con hambre de apostolado, con hambre de entregarse a una comunidad, pero no encuentra tal, el movimiento debe de servir como ese puente. No ese puente entre el joven y el apostolado directo, sino ese puente entre el joven y las distintas parroquias de la diócesis, y ese puente entre el joven y los distintos movimientos y grupos en las distintas parroquias de toda una diócesis. El padre Pujadas insiste todavía en este antepenúltimo párrafo del punto número 10. El encuentro de promoción juvenil no es un grupo juvenil, es un movimiento de y para una diócesis, para la diócesis en donde se encuentra ese movimiento. No es para sí mismo, no debe de convertirse en un grupo, y aquí el padre Pujadas lo subraya, a lo más debe de ser un puente entre el joven y las parroquias. Es uno de los errores que yo he visto en algunas sedes de EPJ, que ven a los encuentros de promoción juvenil como un grupo y que nada más vive y subsiste para ellos, que no hay parroquias, que no hay trabajo apostólico para el servicio de los demás, solamente es nutrirse para ellos mismos. Y es al revés, sales del encuentro y tienes que implementarles esa sed de servir al otro, al prójimo, a la Iglesia Católica, una vez saliendo de encuentros de promoción juvenil. Y cuando logras eso, logras que EPJ realmente sea un movimiento diocesano, un movimiento que tenga peso específico dentro de una diócesis. Termina diciendo los últimos dos párrafos del padre Pujadas. Lo peor sería despertar la sed de los muchachos sin mostrarles las fuentes, como tan frecuentemente sucede. La principal es evitar la frustración a la salida. Habrá casos incluso en que no será prudente dejar solos a los jóvenes, rompiendo toda relación posterior con el equipo promotor. Será preciso entonces mantener durante cierto tiempo los contactos para ayudar a encauzarlos, no dejar solo a los jóvenes después del encuentro. Es algo que insiste el padre Pujadas, no los dejes solo, siempre tenlos presentes, hay que encauzarlos, hay que acompañarlos. Y termina diciendo el padre Pujadas,
Las características de dar a cada grupo el posencuentro es algo que hay que tener previsto desde antes de empezar el encuentro por el equipo dirigente. El enfoque del posencuentro empieza a promoverse a través de las charlas del tercer día y constituye el tema propio a la penúltima tabla. A esta charla pueden ser invitados a hablar los dirigentes de las mismas obras a las que se le quiere promover. Es decir, está diciendo el padre, es tan importante que el joven entienda que su posencuentro es el primero del cuarto día, que es el resto de su vida. Es tan importante eso que se debe de empezar a promover en el último día del encuentro. En el último de los 3 días de encuentro se debe de empezar a promover el posencuentro. Y él dice, el padre Pujadas, ¿cómo se va a promover? O sea, hasta en la última charla invita a los dirigentes de distintos grupos y distintos movimientos de la diócesis para que ellos mismos inviten a los jóvenes a que saliendo del encuentro se unan y que en el posencuentro te digan también cómo han vivido ese cuarto día que apenas va comenzando. No dejes a los muchachos solos, no los dejes a la deriva. ¿Por qué? Porque alguien después de un momento de ilusión se pierde en el desierto del mundo, se va para abajo, se apaga. Y el padre Pujadas nos invita encarecidamente a esto, a todos y cada uno de nosotros, sobre todo a los dirigentes. Hay que saber encauzar a los muchachos. La situación aquí, cuando dices, Antonio, no debemos de dejar a los jóvenes solos. Hay un ejemplo bien claro que PJ Mexicali hacía hace muchos años, y se llamaba el famoso grupo se llamaba Rescate, el grupo Rescate. Sabemos que hay jóvenes que se quedan a servir, se integran a la iglesia, pero también dentro de ese trayecto hay jóvenes que se pueden volver a tropezar, pueden volver a caer, o simplemente pues no regresan porque a lo mejor pasó algo que les pudo haber pasado en su situación. Y ese grupo de rescate lo que hacía era llamar por teléfono. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho, hermano? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Estás bien? Podemos ir a visitarte. Y si se podía, ese grupo de rescate iba a visitar a los hermanos para otra vez volver a jalar a la oveja perdida y traerla nuevamente al redil del buen pastor, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura. Es bien importante que ahorita las futuras generaciones de encuentros de promoción juvenil tomen a bien este ejemplo que acabo de comentar. Quisiera dejar en claro, EPJ no surgió para resguardar al joven. EPJ surgió para darle al joven herramientas, para al joven darle instrucción, para darle un sentido a su vida mediante la evangelización, mediante el amor de Dios. Creo que la parte histórica que nos ha sucedido, quizás no terminamos de entender como emproístas, que ya estamos del lado de servidores, es que le decimos que estamos con el joven en oración, pero necesitamos estar con él todavía más que eso. ¿Por qué? Porque no sabemos si el joven realmente tenía toda la intención y algo pasó y se vino abajo. O no sabemos si el joven ya avanzó, mejoró unas cosas y no sabe qué sigue. Esto es un constante comenzar, mejorar, porque el joven al final del día, algo que le puede pasar con la iglesia es que se desilusione porque no estuvo acompañado, porque se sintió solo, porque a lo mejor sintió que solo fue una chispa, una efervescencia, una palmadita en el hombro y lo dejamos solo. Hay que estar con él para que enfrente el mundo, pero como católico, no como emproísta. EPJ solamente es una manera de evangelizar como hay otras más, pero si es la herramienta que vas a usar, pues esa herramienta debe estar en muy buenas condiciones y tiene que acompañarte en todo tu caminar, porque fue la herramienta que te ayudó a renovarte. Entonces, si vamos a decir que estamos con el joven, vamos a estar con él como católico, porque primero somos católicos antes de ser emproístas. Y nos ha dicho el sacerdote fundador algo muy importante: mantente firme en tu fe. Y ese mantente firme tiene que ir acompañado de su hermano, de codo a codo, de nosotros mismos. Y no llegar a ese caso de que se nos perdió porque no pudimos hacer algo porque se mantuviera firme. EPJ no surgió para resguardar al joven, ni para un tema paternalista. Surgió para ayudar al joven a enfrentar el mundo como católico. Con eso nos quedamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.